Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. La bolsa de valores en muchas ocasiones llega a tener subidas o bajadas acorde a distintos factores y sucesos políticos y económicos que ocurren en los países. Si la bolsa sube, quiere decir que los inversionistas se muestran positivos a las situaciones que están ocurriendo. Caso contrario, así la bolsa baja, ya que esto muestra miedo entre los inversionistas. El pasado 6 de junio se celebraron las elecciones intermedias en México, en el que los ciudadanos votan por los 500 miembros que ocuparán la Cámara Federal de Diputados, además de algunas gubernaturas y presidencias municipales y distritales. La realidad es que este tipo de elecciones no llegan a tener tanto impacto en los mercados como las presidenciales. Sin embargo, esta vez se trató de la elección más grande de la historia del país, por el número de puestos en disputa tanto a nivel gubernatura como legislativa. Y hablando de cómo estas elecciones afectaron a la Bolsa Mexicana de Valores, la realidad es que los resultados de la jornada electoral en México han tenido efectos positivos en los mercados financieros, visibles en el arranque de la Bolsa Mexicana de Valores y el tipo de cambio a favor del peso mexicano durante la jornada del lunes 7 de junio del 2021, un día después de las votaciones. Cabe resaltar que la Bolsa de Valores siempre está pensando en el futuro. Esto quiere decir que el mercado de valores va prediciendo lo que va a ocurrir en la economía, política y negocios desde muchos meses atrás. Por lo que para estas elecciones, los inversionistas ya habían realizado sus análisis y escenarios electorales. Y si su escenario terminaba siendo el correcto, la bolsa se mostraría positiva. Sin embargo, si pasaba todo lo contrario, la bolsa podría sufrir de volatilidades negativas debido a los resultados electorales. En el escenario base, lo que los inversionistas esperaban era un mayor equilibrio de fuerzas en el gobierno, pronosticando que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador perdería la mayoría calificada, con lo que se conseguiría un contrapeso en el gobierno y una mejor distribución del poder. Esto resulta muy positivo, porque los inversionistas buscan un mejor equilibrio de poderes para evitar a la postre una radicalización de posturas. El riesgo real para algunos inversionistas era la posibilidad de que Morena obtuviera la mayoría calificada. Esto debido a que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018, se han presentado diversas iniciativas o políticas económicas que han generado incertidumbre. Sin embargo, conforme fue acercándose la elección, este escenario empezó a descartarse. Otro riesgo que podría haber generado volatilidad eran unas elecciones más cerradas, donde los actores políticos debatieran los resultados. Y si bien hasta las últimas horas de este domingo se resolvieron algunos puestos en la elección, de momento los datos del PREP han sido reconocidos. Un hecho que le gustó al mercado fue que en su conferencia posterior al proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un discurso de agradecimiento a la ciudadanía por haber votado y reconoció los resultados de conteo rápido de la institución electoral, lejos de cualquier acusación de fraude. Para los inversionistas del mercado de valores, el resultado de la elección no sorprendió, pues como ya te lo expliqué, meses atrás el mercado ya descontaba este resultado, y esto se puede observar en la estabilidad del peso, a pesar de la temporada electoral por las elecciones intermedias. Las elecciones tuvieron impactos positivos en el mercado accionario, debido a que Morena no obtuvo la mayoría calificada en la Cámara Baja. La Bolsa Mexicana de Valores inició la jornada con una fuerte ganancia en las negociaciones. El principal índice de México avanzó 2.15% a un nivel de 51.568.18 puntos. Así, se acerca a su mejor nivel en la historia, que es de 51.772.37 unidades, alcanzado hace 4 años. Por su parte, el segundo índice más importante de México, el VIVA, con un máximo de 1057.02 unidades, marcó un nuevo máximo en su historia. Y finalmente, el peso se apreció 0.7% a 19.81 unidades en el ámbito interbancario, de acuerdo con datos del Banco de México, al cierre de este lunes. Así que, en conjunto, todas estas noticias fueron sumamente positivas para los inversionistas bursátiles mexicanos, que están mostrando una menor aversión al riesgo sobre México. Así que, para concluir, los resultados de las elecciones intermedias fueron muy buenos para el mercado de valores mexicano, mostrando un crecimiento positivo en la gran mayoría de las acciones de las empresas mexicanas y un fortalecimiento en el peso, algo muy favorable para la economía nacional. Les mando un gran abrazo, inversionistas. Cuídense y nos vemos pronto.